Vamos directamente hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, o es El Paso, Texas, en donde se encuentra el señor Álvaro Delgado. Ya lo tenemos listo. Señor Delgado, ¿cómo le va? Pues estoy en tu tierra, en Ciudad Juárez, pero también pues, da un brinquito a uno al otro lado a El Paso, pero estoy en este momento por razones de transmitir de una manera más eficaz en la habitación del hotel a donde pues llegué hoy hace un ratito y donde también transmití hace rato para el informativo de las 2 de la tarde con Nancy Gómez y con Manuel. Pero he andado por muchos lugares de Ciudad Juárez y he estado también en El Paso, Texas, porque pues son, Alejandro, situaciones inéditas, las de ayer y las de hoy, desde el propio sábado que anunció Trump que iba a imponer estos aranceles a partir de este martes, es decir, el día de mañana. Y los temas fundamentales pues tienen que ver con la política migratoria tan agresiva del gobierno de Donald Trump y también, por supuesto, la política tan agresiva en términos comerciales con la amenaza de los aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. Por ahora se ha conjurado, por lo menos en un mes, la aplicación de los aranceles a los productos mexicanos, pero la política migratoria, la política contra los trabajadores indocumentados que van a Estados Unidos, la mayoría de ellos mexicanos, está pues está presente, Alejandro, inclusive por el hecho mismo de que se dio a aplazar los aranceles en la medida en la que el gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum, dice él, le garantizó que va a desplegar 10,000 elementos a lo largo de la frontera con México. Entonces sí, es una frontera muy palpitante, muy importante en el país. No digo que no lo sean las ciudades fronterizas como Tijuana, como Reynosa, como Matamoros, pero aquí, Alejandro, en El Paso, pues hay una situación muy especial. Hoy mismo estuvo en el Fuerte Bliss el secretario de la Defensa de Estados Unidos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de incorporar a los militares de una manera más contundente en las acciones en contra de los migrantes. También la DEA y el FBI participan ya en los operativos contra los migrantes, han participado ya en las redadas contra migrantes, como lo veíamos en las imágenes que comenzó a transmitir Luis hace un rato. Pero efectivamente hay, más allá de que se haya aplazado la entrada en vigor de los aranceles, la política migratoria, por ejemplo, con estos, ahí se alcanza a ver que son agentes del FBI y de la DEA los que apoyan los operativos del ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y ahora es el gobierno federal a través de la DEA y del FBI quienes participan también en estas redadas que en el caso del Paso, Texas, se han incrementado, Alejandro. Álvaro, veía que habías compartido algunas imágenes que me gustaría que nos explicaras, irlas revisando, porque son imágenes que comparten tú y Crim de allá de algunos de los albergues. Uno de ellos en particular, a ver si podemos pasar algo sobre el albergue de migrantes de Paisana Paisano, México te abraza. Sí, mira, está todavía en proceso de adecuación, aunque ya podría perfectamente usarse, Alejandro. Este
macroalbergue para migrantes que se ha levantado en los terrenos donde en el 2016 el Papa Francisco ofició una misa. Está en los terrenos contiguos al estadio de fútbol de los Bravos de Juárez y está pues a unos metros literalmente de la línea fronteriza con El Paso, Texas. Este albergue está siendo acondicionado para recibir pues a los miles de migrantes que van a ser deportados a México, pero que hasta el día de hoy, hasta hace unos minutos, literalmente, Alejandro, no ha recibido un solo migrante, ni de México, ni de otro país. De hecho, los migrantes que han sido deportados, todavía en cantidades muy menores, de hecho, en las 2 semanas que Donald Trump lleva en la presidencia de Estados Unidos, que se cumplen el día de hoy, no se han modificado las cifras de deportados y los que llegan suelen ser canalizados a un centro, al Centro del Bienestar para Migrantes, Leona Vicario, que está también aquí en Ciudad Juárez, pero es un albergue, es un centro de atención que ya tiene meses funcionando y que, digamos, es un lugar donde inclusive tienen meses viviendo migrantes que trabajan ya, inclusive en el sector productivo de Ciudad Juárez, como las maquiladoras. Pero no hay migrantes, Alejandro, a lo largo del muro fronterizo. ¿Qué pasó? Bueno, que muchos de los migrantes que se agolpaban en Ciudad Juárez, en las orillas de el muro fronterizo, pues han regresado o se han ido al albergue que tiene aquí la Secretaría del Bienestar, pero pues la verdad es que no hay migrantes realmente en una situación tan crítica. Y imágenes que estamos viendo, que son imágenes de Cris Rodríguez. Quería preguntar porque se ve como literas, Álvaro. ¿Qué es esto? Exacto. Son todas literas que que están siendo acondicionadas en este mega albergue en Ciudad Juárez. Todavía no está completamente terminado, están en proceso de ensamblaje, digámoslo así, aunque ya hay unas carpas gigantescas como las que alojan estas estructuras metálicas, que son camas, por supuesto, para recibir a migrantes, pero no se han usado porque no hay migrantes que requieran esta atención, Alejandro, y los que llegan se van a este centro de atención a migrantes que se llama Leona Vicario, que está en el eje Juan Gabriel, donde dicen los migrantes con los que platicamos, pues tienen no solamente techo, tienen comida, tienen inclusive atención psicológica, hay niños, hay mujeres, hay alrededor de 500 en ese centro de atención al migrante Leona Vicario. Es decir, hay condiciones de atención para los migrantes que son deportados, y esta instalación en particular, que es la nueva, la que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, que está aquí en Ciudad Juárez, pues está siendo acondicionada para migrantes que, por fortuna, todavía no han llegado a este lugar. Eso lo está tomando, me dice Cris Rodríguez, en este momento, está ahorita en ese lugar, lo está mandando, lo estoy grabando en este momento, dice Cris. Álvaro, esas otras ya tienen incluso colchones, o sea que ya están, eso ya se ve como un albergue masivo para darle cabida pues, ya a una cantidad importante de personas. Tal cual, solo que, insisto, las únicas personas que hay en ese macro albergue son solamente trabajadores que están acomodando pues todo lo que se requiere para que cuando
lleguen y haya necesidad de atender a los migrantes, lo puedan hacer pues en las mejores condiciones. Estos propios sanitarios, Alejandro, son los que están dispuestos o se van a disponer en este macro albergue, pero, insisto, todavía no está funcionando, están acondicionándolo y no ha llegado ahí un solo migrante. Lo que hay sí, y eso desde el día de ayer que fuimos, Cris Rodríguez y yo, platicamos con el personal de la Guardia Nacional que custodia el lugar, y nos dicen, es que no ha llegado ni un solo migrante, solamente son trabajadores que están habilitando este macro albergue que está ubicado pues a un ladito del Chamizal, está a unos metros del puente libre a El Paso, y que se llega de una manera muy sencilla por el ribereño. Entonces, si hay necesidad, si lo requieren migrantes, por supuesto que ya podrían perfectamente alojarse en ese lugar. Pero, Alejandro, la realidad de las cosas es que en el recorrido que hicimos Cris Rodríguez y yo a lo largo del muro fronterizo, pues no hay migrantes buscando cruzar al otro lado. También hay que decir que está muy reforzada la vigilancia en la línea fronteriza del lado de Estados Unidos. Hoy por la mañana, después de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Cris y yo nos enlazamos a Café y Noticias y desde ahí transmitimos en el muro fronterizo a un lado del río Bravo, pues digamos, lo que había comprometido la presidenta según Donald Trump, el despliegue de 10,000 elementos a lo largo de la frontera. Obviamente no los 10,000 no iban a estar aquí en Ciudad Juárez y ni en el tramo en el que nosotros estuvimos, pero todo era completamente normal y solamente del lado de Estados Unidos el patrullaje tanto de agentes de migración del ICE como militares ataviados con equipo, con uniforme militar en vehículos que patrullan a lo largo del muro, y más tarde también estando justamente ahí en albergue gigantesco, una de cuyas lonas gigantes fue arrancada por el viento de las estructuras metálicas, vimos también aeronaves que sobrevuelan sobre la línea fronteriza del lado estadounidense. Mientras tanto, pues sí, hoy se reactivaron los cruces de más de 3 kilómetros de pues juarenses o de gente que va a El Paso, Texas, siendo que hoy es día de asueto todavía de este lado de México, o de este lado del muro fronterizo. ¿No ves, Álvaro, en realidad, pues muy distinta la situación? Digamos, no, por lo que has platicado, por lo que has visto, no se ve, digamos, una deportación masiva, no se ve tampoco que los mexicanos estén dejando de cruzar, que la actividad en la frontera pues haya cambiado. Sí hay más presencia, me imagino, del lado de Estados Unidos, y pues también estos macro albergues pues dicen algo, pues, ¿no? De lo que está pasando, pero en realidad no hay una alteración profunda en la frontera, Álvaro. No, y además no es solamente porque yo lo diga, sino porque Cris Rodríguez, nuestro compañero fotógrafo y camarógrafo, pues es de aquí. Hoy, por ejemplo, estas son imágenes también de este, pues ya emblemático símbolo de Ciudad Juárez en la X, y pues estas filas son para el puente internacional, uno de los 5 puentes internacionales. Pues la gente va, son filas de más de
kilómetros simplemente en este cruce, pero digamos, hay inclusive en los puentes, particularmente el de Paso del Norte, está en el centro de Ciudad Juárez, donde uno pues, suele ver, y en el centro mismo de Juárez, migrantes buscando, pues, no solamente cruzar, sino apoyo de la gente. No hay, Alejandro, no hay. Cruzamos también a pie, deliberadamente cruzamos a pie el día de ayer hacia El Paso, Texas, y luego cruzamos primero de ida por el puente de Paso del Norte. Y muy tranquilo todo, sin migrantes. Y luego nos regresamos también a pie por el Puente Libre y lo mismo, no nos encontramos, digamos, a personas que hayan sido deportadas o que estén, pues uno los ve viendo el modo de cruzar. No, nos encontramos sí a 3 chiapanecos en el albergue Leona Vicario, que está retiradito del muro, en el eje Juan Gabriel, y iban ya subiendo a un Uber porque ya se iban a regresar a Chiapas, y les pregunté si habían sido deportadas. Dice, sí, pues ya, pero pues ya nos regresamos a Chiapas, ya se fueron. Es decir, hay, de acuerdo con las propias cifras que se manejan aquí, y las propias cifras del gobierno de Estados Unidos, no hay un incremento significativo en las deportaciones. Sí ha habido redadas en El Paso. De hecho, en El Paso, donde está el Fort Bliss y hay una base militar, hay aviones en los que también se llevan deportados a migrantes, pero pues es normal. Nosotros vimos a los lejecitos en El Paso, Texas, a esos aviones, igual en el centro de retención al que fuimos y pasamos a un lado de El Paso, Texas, y que evidentemente no te dejan pasar aquí en los albergues para migrantes, menos los gringos y su ejército, ¿no? Sí. A ver, ese otro lo vimos en las imágenes de ayer. Quizá, Álvaro, si a ti te parece, en algún momento me gustaría ir a la crónica que hiciste un poco más temprano. Pero antes de irnos a ese, ayer, en algún momento, tomaron ustedes me imagino que desde el freeway o desde el freeway, tomaron uno de los centros de detención allá del otro lado, que se ven, pues sí, impresionantes. Pues ellos están calculando para deportar a millones de personas. Vamos a ver si lo hacen, pues, pero y se veía impresionante. Es impresionante como se veían las fotos, o sea, sí es masivo, se ve mucha ejército y helicópteros o ¿cómo lo describes? Sí, o sea, obviamente nosotros pasamos a un costado de estas instalaciones que están siendo utilizadas para retener a los migrantes que no solamente no tienen documentos migratorios, sino que han cometido alguna falta. De ahí que participe el FBI y la DEA. Entonces, en estas redadas llegan, por ejemplo, a domicilios particulares en El Paso, y llegan el ICE, agentes del ICE, de la DEA y de el FBI, piden documentos, tienen identificados a quienes han cometido alguna falta y se los llevan al centro de retención, ahí mismo en el Paso. Y pues ahí son deportados, muchos de ellos, pues sí, en aviones militares
a otros países. ¿Qué se alcanza a ver, Alejandro? Pues se alcanza a ver muy poco, porque finalmente son largas, son altas las rejas que impiden ver hacia el interior, pero es ahí. Ahora, quien conoce, por ejemplo, una persona que nos hizo favor ayer de llevarnos a un recorrido importante por todas las instalaciones, tanto del Fort Bliss como de otras, como las de retención, nos dice que hay planes para utilizar otras instalaciones del gobierno de Estados Unidos en caso de que haya un rebase de las capacidades de la infraestructura que hoy tienen y que es amplia. Alejandro, el Fort Bliss, tú lo conoces mejor que yo, es imponente. Es una base militar gigantesca, la segunda más grande del mundo, y hay, por supuesto, instalaciones para concentrar ahí a miles y miles 1 millón de personas. Sí. Claro. Entonces, por eso también es relevante, en ese sentido, la visita que hoy hizo el secretario de la Defensa a este fuerte. Hoy desciende de un avión y está saludando a los soldados, y es un mensaje de endurecimiento claramente del gobierno de Trump en la parte migrante. Este secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo hoy, estuvo acompañado por el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, y él mismo subió imágenes a su cuenta de X y dice: esperamos conocer a nuestros grandes guerreros y ver el arduo trabajo que están haciendo para proteger nuestra frontera sur. Seguiremos cumpliendo con esta misión vital. Y, por supuesto, los agentes de la DEA, del FBI, en labores migratorias, pues es sencillamente un conjunto de datos de hasta qué punto el gobierno de Trump va a ser implacable con los migrantes. Por ahora se ha conjurado los aranceles por un mes, que también puso a temblar a ambos lados de la frontera. Del lado de Juárez, por supuesto, por todos los impactos que eso tiene. Los sectores productivos, los empresarios dicen: es que no vamos a durar ni 5 días con esos aranceles, se van a cerrar plantas. Y del otro lado, del lado del Paso, pues lo mismo, porque los aranceles van a encarecer pues todos los productos que se consumen de aquel lado, Alejandro. Álvaro, tuviste la oportunidad de pues caminar el Paso, ver el Paso, entrar a los centros comerciales, etcétera. Es una ciudad donde se habla mayoritariamente español. Es decir, pues sí, casi todos son paisas, pues, o sea, es 95% español, por ahí algún loco habla inglés, pero es casi en español. Te digo esto porque tú sentiste, siendo un visitante extranjero, ¿sentiste en la ciudad del Paso como algún riesgo, que estuvieran sobres, que algún tipo de presión, o simplemente está igual que siempre? No, la verdad es que finalmente es un centro comercial. En el caso de Cielo Vista, donde estuvimos Cris Rodríguez y yo, pues es un centro comercial donde la gente va a comprar lo que quiere. En efecto, pues lo que uno escucha fundamentalmente es español, y cualquier persona que atiende pues habla preferentemente español, aunque también habla el inglés. No vi ninguna, digamos, ninguna situación anormal, ni siquiera presencia, digámoslo así,
de agentes del ICE o del FBI y de la DEA. No, las redadas son fundamentalmente en las áreas, en las viviendas. En el centro comercial no. Y uno ve las placas de los automóviles. Sí, naturalmente muchos de Texas, pero muchos de Chihuahua. Y tú sabes que no solamente va gente de Juárez, sino de Chihuahua capital. Mucha gente de Chihuahua capital que llega a este centro comercial que digamos es un Perisur, eh, para hablar, para referirme a la gente que vive en la Ciudad de México, pues es un Perisur. eh, y, y sí, digamos, sí hay una preocupación de no solo mexicanos, sino ya de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, que pues no coinciden con las políticas de Donald Trump, a pesar, Alejandro, de que, tú lo sabes, Texas es republicano mayoritariamente. Así es. Pues vamos a ver este video que preparaste de un poco más temprano el día de hoy y regresamos. Estamos en Los Periodistas. Estoy en Ciudad Juárez, junto al río Bravo. Aquí donde por décadas han cruzado mexicanos y no mexicanos de manera indocumentada al otro lado a Estados Unidos, aquí en este muro que ha sido levantado, pues sí, por estadounidenses hostiles a México. En el contexto del nuevo gobierno de Donald Trump, que tiene exactamente 2 semanas, que se cumplen este lunes 3 de febrero, pues ha habido un acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para aplazar un mes la entrada en vigor de un arancel del 25%. Se ganó un mes de tiempo para negociar, pero lo que no ha cesado es la hostilidad del gobierno estadounidense contra migrantes, en particular contra los mexicanos. Ya se ha incorporado la DEA y el FBI al ICE. Por supuesto, sigue la amenaza de declarar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga y por tanto, invadir militarmente a México en su territorio. Bueno, hemos venido, Cris Rodríguez y su servidor, a esta frontera a informarle a usted lo que acontece. Por supuesto, estos vehículos que usted observa son vehículos del ICE, de las autoridades migratorias, y también está presente el ejército de Estados Unidos. Sigue naturalmente esta conducta hostil contra México por parte del gobierno estadounidense. Y eso pues lo vamos a seguir informando desde este lugar de la patria, desde las ciudades, la zona donde está el paso. Este es el albergue que el gobierno de México ha instalado aquí en Ciudad Juárez para recibir a los migrantes que son deportados de Estados Unidos, sobre todo los mexicanos. Pero no hay nadie. Este es el lunes 3 de febrero y lo único que hay es personal de la Secretaría de Gobernación, personal del Gobierno de México, pero no hay migrantes que han sido canalizados al Centro de Bienestar Leona Vicario, también aquí en Ciudad Juárez. Pero estas instalaciones están siendo habilitadas todavía para recibir a migrantes. No hay todavía. Lo que se espera es que haya efectivamente
más deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero se está terminando de equipar estas instalaciones que están en los terrenos próximos al estadio de fútbol de los Bravos de Ciudad Juárez, a unos pocos metros de uno de los puentes internacionales aquí en Ciudad Juárez. Pero, bueno, por lo pronto, a 2 semanas de que tomó posesión Donald Trump y exactamente el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum evitó la imposición de los aranceles que iban a entrar en vigor este martes 4 de febrero. Bueno,